Les estaba contando que estamos invitando a distintos egresados que tengan emprendimientos interesantes y que deseen venir a narrarnos en los espacios que tenemos esas experiencias a todos los estudiantes de pregrado. Adicional a ello, vamos a tener algunos encuentros institucionales con personas que llevan mucha experiencia en el tema de investigación y en emprendimiento, con el objetivo de lograr que ustedes también se motiven, no solamente por el tema de la investigación, sino cómo a partir de la investigación podemos generar unos bienes o servicios que podemos ofrecer, porque no es lo mismo dar una capacitación por darla, es que, o sea, no es igual ese proceso a si hablamos de el origen de nuestra capacitación como un resultado o un producto de nuestra investigación. Entonces, quiero invitarlos a todos y a todas. Adicional a ello, tenemos también 2 momentos de asesoría. Yo en este momento me encuentro asesorando los martes de 10 a 5 de la tarde todas las personas que deseen recibir asesoría o acompañamiento para todo lo que tenga que ver con sus proyectos, sus propuestas de investigación, ya sea, como les digo, el proyecto o sea una actividad académica y que deseen escribir su propuesta de investigación o académica y que quieran convertirlo en un emprendimiento. Entonces, digamos que yo asesoro esa parte pedagógica y también desde la orientación en investigación, o sea, todo lo que es la parte metodológica. Y luego los miércoles está Claudia Gómez, que es de Ciencias Empresariales, asesorándoles sobre cómo realizar su propio modelo de negocio, teniendo en cuenta ese proyecto que ustedes iniciaron conmigo. Entonces, me pueden contactar para que conozcan un poquito más sobre el proyecto, que conozcan un poco más sobre todas las distintas actividades que realizo y que estoy realizando en unión con Nati, porque consideramos que el trabajo multidisciplinario es fundamental en estos momentos donde hay tanta exigencia en el conocimiento y en la gestión del conocimiento, y cómo el conocimiento también se relaciona estrechamente con esas experiencias de emprendimiento. Entonces, yo quería darles la bienvenida a todos, a todas, a este espacio. Quería contarles sobre mi proyecto. Quería preguntarles si de pronto tienen alguna duda. Me la pueden formular sin ningún inconveniente en este momento para poderle dar paso a Olga. ¿Tienen alguna inquietud? Mari, por mi parte no, muchas gracias. No, ninguna de momento. Gracias. Estás en mute, Mari. No te escuchamos. No te escuchamos Tienes todavía. el micrófono apagado, Mariluz. A veces nos suele pasar. Sí. De la partecita de arriba donde están las cámaras, de ahí lo puedes activar. Sigue apagado. Olga, ahora Ahora sí. sí me escuchan. Ahora sí, sí, señora. Sí. Ah, bueno, yo también ya las puedo escuchar. Era como un tema de la diadema. Bueno, quería preguntarles si tienen alguna duda antes de darle paso a Olga. Olga, te agradecemos mucho tu presencia en este espacio. Me alegra mucho conocerte, así sea de manera virtual. Esperemos que nos podamos reunir en un espacio presencial y conocernos y compartir tanta afinidad que tenemos en todos estos temas que nos agrada y que nos interesa. Si alguien tiene alguna pregunta o si alguien quiere contactarme a mí, me puede escribir al correo Mari con Y, con la I que bajan, me dicen los estudiantes, Mariluz Osorio Montoya, @fumc.edu.com, o Natalia también les puede dar información sobre todos mis datos. Entonces, le voy a dar, para no quitarle espacio
a los aportes que nos va a dar Olga de manera generosa, le doy espacio para que inicie. Muchísimas gracias y me encanta compartir con ustedes en este espacio. Acá estaré por si requieren más. Mari, ¿nos puedes dejar tu correíto por el chat? Claro que sí. Muchas claro. gracias. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por asistir. Espero que lo que yo les quiero compartir hoy sea de gran utilidad y los felicito por ese proyecto tan bonito, de esa labor con los estudiantes, profesores y empresarios y los egresados en esa construcción de el aprovechamiento de los procesos investigativos para el emprendimiento. Eso me parece maravilloso. Ojalá nosotros desde la academia pudiéramos hacer esa transferencia de la manera más fácil, dinámica y rápida, porque creo que tendríamos muchos aportes desde todas las áreas. Yo antes de empezar a compartirles rápidamente, les quiero contar pues por qué estoy aquí y hacia dónde quiero enfocar lo que les voy a compartir hoy. Yo recuerdo que para mí en mis inicios como docente, yo llevo más o menos 26 años de experiencia docente. Fue muy difícil pensar en la investigación y cualquier día me asignaron un curso de prácticas. Y en ese curso de prácticas, además de trabajo operativo, pues los estudiantes entregaban un proyecto y yo decía, Virgen del Carmen, ¿cómo voy a hacer yo para calificar? ¿Qué les voy a calificar? ¿Qué les voy a enseñar? Luego de esto, pues ya empecé a generar mayor inquietud y a lo largo de mi vida profesional, entonces decidí darle valor a toda mi experiencia académica a través de estudios y así fue como inicié con una especialización. eh, Como sabemos, pues esos niveles de formación en especialización son de profundización. Sin embargo, el trabajo que tenía que entregar era a nivel financiero, es una especialización en gerencia hospitalaria y era a nivel financiero. Y desde mi profesión, yo soy química farmacéutica, sé que los medicamentos pueden generar la quiebra de cualquier institución hospitalaria y entonces estaba proponiendo en esa época una gestión de costos ABC desde el servicio farmacéutico, que para su época y su momento nosotros no hacíamos costos ABC. Me quedó gustando el trabajo investigativo y entonces ya de ahí decidí estudiar más y formarme eh, en otras áreas que complementan mi formación de base y complementan mi experiencia docente. Y ahorita cuando Mariluz hablaba de la transferencia del conocimiento, de llevarla desde la investigación a que se traduzca en proyectos de emprendimiento, en este momento yo me encuentro haciendo el cuarto año de mi formación doctoral en epidemiología y estadística. Y cómo voy en sintonía con lo que están proponiendo, porque yo voy a hacer un proceso investigativo, pues vengo haciendo el proceso investigativo a lo largo de mis primeros 4 objetivos de la tesis. Pero mi último objetivo de la tesis es una propuesta por una herramienta tecnológica que se puede convertir en una aplicación, en un emprendimiento. Y les puedo contar que orgullosamente mi tesis ha tenido muchos enamorados porque más allá de ese proceso investigativo, más allá de identificar, la tesis se llama Factores asociados a la prescripción inadecuada en el adulto mayor. Entonces, más allá de identificar esos factores que pueden inducir a que el médico haga una mala prescripción, mi sueño como profesional en esta área es diseñar una herramienta que el médico se siente en su consultorio y le suene una alerta, una alarma cuando tengo un adulto mayor al frente y le vaya a prescribir un medicamento que no se lo permite. Eso es un emprendimiento. Se puede traducir en una aplicación, se puede traducir en un software y la verdad, como les digo, pues ha tenido muchos enamorados. Difícil el compaginar el proceso investigativo y el proceso del diseño de la herramienta, pero creo que como todo sueño, pues tiene un comienzo y lo vengo acariciando desde la parte de la maestría. He contactado a muchas personas, muchas instituciones de la ciudad
interesadas en trabajar conmigo de la mano para poder llegar a construir ese sueño. Entonces es posible desde cualquier área que nosotros nos centremos a realizar la investigación, llevarlo hacia esos aportes donde realmente salgan del papel, salgan de la exposición que nosotros hagamos y aportemos a la ciencia, pues obviamente, pero que sean de beneficio para toda la comunidad en general. Entonces voy en consonancia con lo que estaba planteando Mariluz en esos emprendimientos producto de la transferencia del conocimiento. Y dicho este breve resumen de por qué estoy acá, voy entonces a compartirles pantalla. ¿Me confirman, por favor, si lo están viendo? Sí, Olga, Sí, lo ok. estamos Sí. bien. Sí, sí. Listo, ya lo voy a poner en modo presentación. Me pueden pues, interrumpir en el momento que lo consideren para cualquier inquietud. Yo sé que ya tuvieron una primera introducción, entonces no quiero detenerme mucho en la primera parte y la invitación que me hacen es hablarles de esos métodos de investigación cuantitativos y de cómo se hace una parte del proyecto cuantitativo hasta donde me compete, porque ya también vi el resto de la programación y no quiero tampoco abordar el tema de los demás. Entonces voy a tratar de ser muy eficiente en el tiempo y avanzar donde yo creo que ya trabajaron en ese primer encuentro. Esa pregunta de qué es investigar, cuando yo soy docente del curso de investigación cualitativa y esto es lo primero que hablo con mis estudiantes. ¿Qué es investigar? Investigar va desde formularme una pregunta, desde plantearme la solución a una problemática, desde responder algo que no existe en el medio, que hay un vacío en el conocimiento y que me obliga a indagar. Y entonces todos los días nos hacemos preguntas y nos hacemos preguntas simples, como desde qué busco que me lleve más rápido a cierto lugar en el que voy, dónde me encuentro menos tacos y voy en mi carro. O sea, preguntas simples hasta preguntas complejas, como lo hay investigaciones, por ejemplo, las de medición de impacto, que yo digo que son investigaciones de largo aliento y que son investigaciones que se realizan en diferentes momentos. Pero investigar, realmente investigamos todos en nuestro quehacer diario. Entonces, pensaría que debemos partir de desmitificar y verlo por allá en un lugar donde no es, porque la investigación es continua y permanente y es de todos. Espérenme. Bueno. Entonces, como investigamos todos, todos lo hacemos desde diferentes formas. Y existen tres enfoques de la investigación, básicamente, hasta hoy, porque además la investigación es dinámica, creciente. La investigación también tiene la mirada del investigador. A veces eso se genera en un sesgo, pero tampoco es una verdad que Sampieri diga, Sampieri es un autor de un libro de metodología de la investigación, diga que es así y que Olga no lo pueda decir de otra manera. No. O sea, mientras le demos validez a los métodos de investigación a través de la rigurosidad y disminuyamos esa subjetividad, todos los métodos de investigación y esos enfoques de investigación nos podrán llevar al resultado esperado. Entonces tenemos el enfoque cuantitativo, el cualitativo y el mixto. El enfoque cuantitativo, enseguida vamos a mirar algo rápidamente, ese pertenece a esas características que yo puedo contabilizar, que yo cuento, que yo enumero 1, 2, 3, 4 y cuento. Y siempre estar, o sea, ahí es la manera más fácil para uno explicarlos en lugar de estar hablando de variables que se contabilizan, etc. El enfoque cualitativo es ese que describe cualidades, valga la redundancia. Y ese enfoque cualitativo en algunos años estuvo
muy cerca de las áreas de las ciencias sociales. Hoy en día, las ciencias de las ciencias naturales, las ciencias aplicadas, las ciencias duras que llaman, se han acercado mucho a ese enfoque cualitativo, a esa descripción de condiciones, de costumbres, de personas, de comunidades, etcétera. Y por eso entonces también nace ese enfoque mixto, donde hay una interrelación en estas dos miradas y se produce una nueva forma de investigar. Y ahí varía entre quién va primero, si el cuantitativo o el cualitativo, o el cualitativo y luego el cuantitativo, o si pesan en igual proporción en un estudio. Yo les puedo contar que en la universidad en la que yo realizo el doctorado cada vez es más común asistir a defensas de tesis con enfoques mixtos. A pesar de ser un doctorado en epidemiología y bioestadística, la bioestadística es una ciencia aplicada de números. Nosotros hemos aprendido a acercarnos a esa identificación del dato y luego interpretar el dato y ponerle un contexto al dato. Si se los pongo dentro de mi área de formación, pues yo les puedo decir que tenemos en este momento cifras de la Organización Mundial de la Salud donde nos están diciendo que el 50% de las reacciones adversas medicamentosas son evitables, pero ese 50% puede decir mucho y puede no decir nada si yo no pongo un contexto dentro de las características de los pacientes que no son adherentes o que consumen medicamentos por cuenta propia, etcétera. O sea, eso es muy importante y por eso entonces nacen los enfoques mixtos. Y aquí rápidamente es un resumen de esas características entre lo cuantitativo y cualitativo y no me voy a detener mucho en esta parte que yo considero que hizo parte de las generalidades. En el método cuantitativo se habla de probar hipótesis. Las hipótesis, perdón, son premisas que yo quiero demostrar, refutar o probar, mientras que en el cualitativo no necesariamente se presentan. Algunos autores hablan de supuestos y lo que yo voy a demostrar es el supuesto. Por ejemplo, hay estudios cualitativos muy bonitos acerca del cáncer de mama y el impacto que tiene en la familia, el diagnóstico de la madre, cabeza de hogar, entre el diagnóstico de cáncer de mama y todo lo que conlleva en su tratamiento. Este estudio cualitativo, o sea, algunos de ellos van más enfocados a lo que sucede en el hogar económicamente, a lo que sucede anímicamente, a lo que sucede en la transformación de las dinámicas familiares, en lugar de decirnos cuántas personas, cuántas mujeres padecen cáncer de mama, en qué momento, etcétera. Esos son los supuestos. En el estudio cuantitativo yo puedo hacer inferencias sobre una población a través de un muestreo. En el estudio cualitativo yo no puedo hacer inferencias. ¿Eso qué significa? Yo en el cuantitativo tomo una muestra de una población y yo hago inferencia a una comunidad entera, porque si yo hice selección de esa muestra bajo los métodos y estrategias que ahorita vamos a mirar, yo puedo decir que esa situación o que ese factor o que ese elemento afecta a toda la población, mientras que en el cualitativo solo puedo hablar de la población a la que estoy estudiando. Si estoy estudiando la comunidad del barrio XYZ, la comunidad de madres cabeza de familia de estos hogares, solamente puedo referirme a esa comunidad. Entonces, eso es una diferencia de las más importantes entre estos estudios. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Ninguno. O sea, no son ni buenos ni malos. Dependiendo de mi pregunta de investigación, yo debo elegir el método que más se acerque a responder esa pregunta de investigación y al cumplimiento de esos objetivos. Las variables, hay algunas variables que permiten cuantificación y que permiten descripción desde las cualidades, que pueden ser muy comunes. Hay otras que no lo son y que no lo permiten, pero yo las puedo llegar en algún momento a transformar a través de técnicas estadísticas. Entonces, las variables me pueden ser útiles dependiendo de mi pregunta de investigación. Aquí quiero mostrarles los estudios que son de origen cuantitativo. Yo tengo estudios descriptivos, estudios analíticos y estudios experimentales. Estos son los estudios y son aplicables a cualquier área de las ciencias.
También los puedo clasificar de acuerdo al tiempo, de acuerdo al momento en que tomo la información o en el momento que tomo la información. Y aquí lo vemos entonces. Yo, con relación a la toma de muestras, yo puedo hablar de estudios transversales, que es como yo digo, una foto, una medida en el tiempo, una mirada en un momento y contexto dado. Los estudios longitudinales son de medidas repetidas y se toman varias medidas en el tiempo y se hace seguimiento a esa población que yo estoy estudiando. También lo puedo mirar con relación al tiempo y estos son más sencillos, retrospectivos y prospectivos. Retrospectivos cuando los miro hacia atrás y prospectivos cuando los miro hacia atrás es hacia el pasado y prospectivos cuando los miro hacia el futuro o cuando mi medición va hacia el futuro. Y los experimentales, que son esos de aplicación y no necesariamente clínicas. Ahorita con la pandemia y con las vacunas, pues todos escuchamos hablar de estudios experimentales, no necesariamente del área clínica, también del área administrativa, del área de mercadeo, es muy aplicable estos estudios experimentales. Aquí rápidamente tenemos entonces agrupados por los descriptivos, que no me voy a detener mucho en este caso, reporte de casos, serie de casos, que son descripciones de elementos o de situaciones puntuales y que se van recopilando y a la larga en el tiempo, cuando hay diferentes estudios de casos y series de casos sobre una misma temática, pues esto ya va llevando a hacer estudios mayores o profundizar en esos estudios. Son como estudios exploratorios. Estudios de corte transversal, que son esos de una medida en el tiempo y son netamente descriptivos. Y estudios poblacionales, cuando yo tomo una población para determinar cualquier comportamiento, evento o situación determinada que me hace que yo solamente describa porque no puedo hacer más nada. Los estudios analíticos parten de una premisa clara y concreta, que es la comparación de dos grupos. Aquí, por ejemplo, el nombre lo indica, casos y controles, un grupo al que someto a XY proceso, evento, momento, y uno al que no, y hago la comparación entre los dos. Los estudios de cohorte son estudios casi todos longitudinales y estudios que van en el tiempo y son muy útiles a veces, no solamente en el área de la salud, sino en la parte de mercadeo. Los estudios de pruebas diagnósticas, cuando yo quiero hacer la valoración de la viabilidad, factibilidad, de la seguridad en los resultados de determinadas pruebas en el área de la salud. Y las revisiones sistemáticas, estas revisiones sistemáticas aplican también a todas las áreas de la ciencia y es el top de las investigaciones porque a través de una forma rigurosa y metódica, yo busco, de acuerdo a mi pregunta de investigación, estudios relacionados con mi pregunta y los sistematizo. Cuando digo que están en el top es porque ellos recopilan toda la información acerca de una temática determinada, pero lo hacen de manera sistemática y rigurosa. Y los estudios experimentales pueden ser cuasi experimentales o estudios experimentales, netamente estudios clínicos. Estos estudios clínicos y estudios experimentales son muy cercanos. Aquí en los estudios clínicos, pues sí, ya sí hablamos de procedimientos en salud, pero los experimentales tienen que ver con cualquier elemento, sujeto, prueba que yo pueda hacer. Por ejemplo, les hablaba del estudio mercadeo, pruebas sensoriales en la parte de los alimentos, algunas situaciones de mercadeo de fidelización al cliente por olores, por visualizaciones de los espacios, son muy de la mano estos estudios experimentales. Y los estudios cuasi experimentales es esa propuesta donde yo hago una medición en un antes y un después, antes de que yo haga la prueba experimental y después de la prueba experimental. Ahora bien, ¿cómo iniciamos este proceso? Yo parto de una idea. Esa idea yo debo valorar si es realmente un problema, para quién es un problema, por qué es un problema. Y enseguida de que yo defina esas ideas, es como cuando estamos definiendo, y si me permiten, yo no soy la más experta en emprendimiento, pero si me permiten la comparación,
como cuando yo me imagino mi idea de emprendimiento y empiezo y escribo y, ay, yo quiero colocar este negocio porque yo soy experta en esto, yo quiero hacer esto, me imagino que la proyección económica puede ser suficiente, empiezo a darle forma a mi idea en la cabeza. En la investigación es importante, además de tener la idea, empezar a escribir y empezar a hacer al que le facilite el mapa, o al que le facilite escribir, ese escribir, para poder concebir si es realmente un problema, si hay un vacío en el conocimiento que tengamos que resolver, si yo voy a hacer realmente un aporte a lo que hay en el momento, en la actualidad, con mi idea. Si se los pongo, por ejemplo, dentro del área mía, cuando yo decidí mi tesis doctoral, es porque yo como farmacéutica me doy cuenta que tenemos errores de medicación graves que pueden llevar a la muerte. Los errores de medicación son muy amplios. Pero es que hay un pedacito donde no depende de mí, y dependes de otro. En Colombia, el único que puede prescribir es el médico. Entonces, yo quisiera enseñarle a ese prescriptor a hacerlo de manera segura en una población específica. En Colombia no hay nada que diga que tenemos una herramienta segura de prescripción. No, hay herramientas de medir riesgo, más no una herramienta que prevenga el riesgo. Ahí es cuando yo definí que yo sí tengo un vacío en el conocimiento. Si lo miramos dentro del área administrativa, en técnicas, en procesos, en resultados, en mejoramiento de rendimientos, si lo miro dentro de otras áreas de la salud, como por ejemplo los alimentos, ahorita nos vemos enfrentados a la situación de los alimentos ultraprocesados, por salud, por economía, porque les van a poner muchos impuestos, sobre todo por salud. Entonces, ¿cómo voy yo a evitar esos alimentos ultraprocesados? ¿Qué le voy a ofrecer al mercado que sea un boom, que sea saludable, que sea económico, que sea de producción masiva? Porque la producción orgánica es muy buena, sin aditivos químicos, sin fertilizantes y sin nada, pero costosa y no es masiva. ¿Cómo yo puedo resolver ese tipo de situaciones? Desde ahí empiezo con la generación de la idea. Cuando yo ya tengo la idea, tengo que empezar entonces a delimitarla, porque de nada me sirve soñar locamente, demasiado en grande, si yo no puedo, si yo no tengo el alcance, y el alcance es en recursos, en búsqueda de información, en acceso a la información. Entonces yo también tengo que demarcar los límites, porque a veces queremos abarcar mucho y no resolvemos todo lo que está pendiente por resolver y que es mi enfoque. Nos vamos por las ramas, entonces por eso es muy importante delimitarlo. Cuando digo establecer relaciones, es cuando yo voy a mirar si ese vacío en el conocimiento que yo estoy encontrando, con qué lo relaciono, hacia dónde porque, o sea, cuáles son esas aristas que yo me puedo encontrar, porque el planteamiento de mi problema debe ser concreto y claro, pero no me pueden quedar por fuera ni comunidades, ni sujetos, ni eventos, ni cosas o elementos que yo considere trascendentales para la solución de mi problema. Y por último, planteo el problema de investigación. Entonces, aquí cuando muchos investigadores y muchas universidades tienen sus lineamientos para establecer estos protocolos de investigación, esta es mi propuesta, pueden encontrar otras más amplias, más cortas, es muy variable. Yo aquí traté de buscarles como un punto intermedio donde se surtan la mayoría de los pasos en ese planteamiento del problema. Entonces yo hago ese planteamiento teniendo en cuenta la claridad y que sea concreto, pero también tengo que plantear cuáles van a ser mis objetivos, qué espero aportar, qué espero resolver, qué espero descubrir, o sea, cuál va a ser realmente la solución que yo estoy planteando a ese problema y si realmente es un problema. Termina en la pregunta de investigación
Pero además de eso, entonces yo también debo justificar el problema y debo hacer una viabilidad de ese estudio para que yo sepa, sí, si lo logro, si es realmente un vacío en el conocimiento o no lo es. Y hago una evaluación. Y cuando digo evaluación, no necesariamente es cuantitativa, hago una evaluación objetiva del alcance, de la viabilidad y la pertinencia, que igual esta evaluación me va a llevar a la justificación que más adelante vamos a mirar. Entonces, cuando yo voy a plantear ese problema, yo debo pensar de la idea que es esa selección del tema. Debo hacer ese análisis que me va a hacer la relación con otros contextos, con otros sujetos, con otros objetos. Puede sonar muy redundante las palabras o a veces muy confusas, pero yo necesito relacionar, como les mencionaba anteriormente, esa idea. Voy a tratar de ponerlo de manera más concreta. Si yo voy a meterme en terreno un poquito desconocido para mí, ya me comprenderán si no estoy como muy acertada. A mí me ha gustado mucho montar negocios y soy una persona que todo el mundo, o sea, todo el tiempo está pensando cómo puedo generar mayores recursos económicos para diversas causas. Y siempre he pensado en ideas nuevas para el negocio. En algún momento tuve un criadero de perros de raza fina, lo hice con conciencia ecológica, con conciencia del que es un animal y cómo lo debo cuidar. Pero entonces yo empecé, cuando me planteé esa idea, listo, dije, además de la viabilidad y la factibilidad, es decir, tengo el dinero para comprar los pie de cría, tengo el dinero para adecuar los espacios, tengo quien me los cuide, conozco el negocio, conozco en lo que yo me voy a meter. Listo, tengo que empezar a indagar ese mercado potencial. Enseguida dije, bueno, mm, ¿a quién? O sea, ¿a quién le voy a ofrecer yo mi producto? ¿Quién sería mi cliente potencial y cómo me acerco a mi cliente potencial? ¿Y cuáles son los riesgos de mi negocio? O sea, todas esas relaciones yo las tuve que construir antes de tomar esa idea del emprendimiento. Además, yo hice el análisis de proyección de mis ventas, proyección de mis gastos antes de lanzarme a la aventura. Y finalmente me lancé a la aventura con buenos resultados. Y voy a decir algo que puede sonar duro, pero me di el lujo de negarme a vender perros si yo veía que las personas que iban a comprar no iban a tener el perro en buenas condiciones. eh, mm, Conversaciones como, por ejemplo, y son muy necios y hay que sacarlos. Claro, es que es un animal que hay que cuidar y darle amor. Y mi conciencia estaba clara, era un negocio, sí, pero son animales o sea, y sienten, ellos son individuos sintientes, entonces yo debo respetar esa condición. Y esa fue mi concepción en el negocio para el emprendimiento. Ahora bien, cuando yo vengo a mi tesis, yo también entonces sé que hacerle una evaluación a la labor del médico es algo titánico. No crean que muchas puertas se me cerraron, mucha gente habló diciéndome no lo hagas, es una tesis en negativo, vas a evaluar la función del médico. Sí, muy difícil era. ¿Con qué estaba relacionado? Con todos los errores de prescripción que yo conozco desde mi formación de base. ¿Lo vi viable y factible? Sí, yo puedo conseguir la información, es viable porque se necesita, es aplicable y necesario para el país. Y tenemos un vacío en el conocimiento y de aquí vengo a este problema a investigar y entonces de ahí ya construí esa ambientación a esa definición de ese problema para luego escribirlo y formular. Así fuera una situación en negativo, así fuera, como alguien me dijo en una exposición alguna vez, tú lo que vas a hacer es evaluarla, el trabajo del médico. Yo no voy a evaluar el trabajo del médico porque él no solamente prescribe, pero sí me voy a encargar de evaluar ese pedacito en la prescripción. Aquí tenemos de manera muy resumida los pasos que yo necesito hacer para el planteamiento del problema. La identificación de la idea, luego esa descripción en ese contexto, el análisis que les acabé de explicar y la justificación
de por qué realmente es un problema, para quién es un problema y por qué es un problema, para luego formularlo. Y dicho esto, voy a avanzar por aquí porque quiero llegar aquí, a la formulación. Porque es donde más veces podemos tener errores, porque sabemos que es un problema, para quién es un problema y cómo lo afecta y cuáles son las condiciones, pero no somos capaces de llevarlo a la escritura. Y yo siempre les recomiendo a todos mis estudiantes, háganlo de manera clara, concreta, no se enreden. Busquen fuentes confiables, fuentes validadas de investigaciones posteriores que estén tocando el tema y que aporten a esa formulación del problema. Finalicen con el objetivo del trabajo de manera resumida y no en toda la rigurosidad que va elaborado en objetivo, pero finalicen con la orientación que va a llevar el problema. Si en sus criterios de investigación le están solicitando que sea después de la justificación, a veces es hasta mejor porque yo argumento, le pongo el contexto a esa idea, a ese problema, lo justifico, ya vamos a hablar de la justificación y termino con la pregunta de investigación. Si no, plantea la pregunta de investigación de manera tan clara y tan concreta que te permita llevar esa pregunta al objetivo de manera directa, que es lo más fácil que uno puede hacer. Aquí, cuando hablamos de la justificación, aquí yo les quiero ser muy práctica, es ¿a quién va a beneficiar? ¿Cómo lo va a beneficiar? ¿Por qué lo va a beneficiar? Y eso me incluye a mí como investigador. Yo no me puedo separar de esas condiciones. Entonces, siempre debo tener el norte en las construcciones. ¿Cómo se beneficia? ¿Por qué se beneficia? ¿Cuáles son las personas que están involucradas en ese beneficio y cuáles son las razones que te llevan a ti como investigador a realizar ese proyecto? Es lo más fácil que uno puede llevar para construir una justificación. Respóndanse en esas preguntas, así de sencillas, porque de verdad que con eso tienen una buena justificación. Aquí, ¿para qué sirven? ¿Qué es su aporte? ¿Soluciona o no soluciona? ¿Llena el hueco en el vacío del conocimiento? Es en la población, o sea, respondan preguntas concretas y claras sobre los beneficios e inclúyanse a ustedes mismos como investigadores. En mi tesis estoy yo, claro, yo me voy a graduar de doctora en epidemiología. ¿Cómo me voy a beneficiar? En el logro de mi meta, etcétera, en la culminación de mis estudios. Yo también tengo un beneficio en el desarrollo de la investigación, así yo no sea médica. La justificación también debe describir esa viabilidad y factibilidad que yo planteé en el problema. Y acuérdense que yo tengo que definir si tengo acceso a la información, si es realmente un problema, o sea, si es factible para desarrollar y si aporta, si es pertinente, si yo tengo los recursos y no solamente recursos económicos, y ahí lo debo dejar plasmado. Claro, lo voy a hacer porque es necesario, porque considero que aporto la solución, porque no se requieren recursos más allá de los que tengo disponibles o los recursos que se requieren están disponibles y a mi acceso de información, de poder encuestar a las personas, de tener acceso a la población, etcétera. Cuando se habla de la viabilidad, la factibilidad es eso, la disponibilidad de tiempo y de los recursos. No voy a detenerme mucho acá. Quiero aquí hacer esta claridad, determina los alcances de la investigación. La pregunta de investigación puede ser muy grande, puede tener un universo inmenso, pero yo como investigador determino hasta dónde llego yo. Vuelvo a mi tesis y me perdonan que sea tan reiterativa ahí, pero como tiene el emprendimiento y tiene el desarrollo investigativo, o sea, si yo no considerara que no tengo viabilidad o factibilidad de lograr esa herramienta, mi tesis se había quedado en los factores asociados. Pero los conocimientos, la disponibilidad de recursos,
bibliográficos, físicos, de conocimiento, me permiten pensar en que es accesible para mí el desarrollo de la herramienta y me da la posibilidad de pensar que es factible lograr esa herramienta. De hecho, les conté que hay muchas instituciones interesadas en trabajar de la mano conmigo porque es una necesidad sentida en el ámbito de la salud, porque no hay nada en el país que supla esas necesidades y orientación, porque las EPS lo van a agradecer cuando se disminuyan una cantidad de errores en la medicación, etcétera. Entonces es totalmente factible y mi alcance va hasta allá. Y ahí no nos podemos comprometer con más allá de lo que podamos lograr y tenemos que ser muy sensatos, objetivos y coherentes. A veces soñamos y soñar no está mal, pero cuando nos comprometemos con unos resultados de investigación, también debemos que estar claro que los podemos lograr. En la pertinencia es lo que yo les hablaba, pues es pertinente porque se necesita en el medio y porque la temática es importante para el aporte. En los estudios cuantitativos se habla de hipótesis y son esas premisas que yo quiero probar, demostrar o refutar. Estas hipótesis no necesariamente se logran, o sea, esto también quiero dejárselos claro, a veces se logra y a veces no, y un resultado de investigación es explicar, describir, justificar por qué no fue posible con los datos recolectados probar esas hipótesis y no pasa nada. La investigación no tiene por qué ser infalible. Eso lo he aprendido yo con lo largo de los años, no ha sido fácil. Creo que la investigación cualitativa me ha ayudado mucho a eso porque desde mi formación soy muy cuadriculada, todo tiene que ser estandarizado, validado. Nosotros tenemos la salud de los pacientes en nuestras manos desde el diseño de un medicamento hasta la producción y la dispensación. Entonces, desde ahí que nos forman con esa rigurosidad en el pensamiento, pero las hipótesis están para eso, simplemente para demostrar, probar, refutar o para tal vez no encontrarlas, pero no basta con decir, no lo probé, no lo demostré, no lo encontré. Yo tengo que hacer una relación, una justificación de que fue lo que yo encontré en mi investigación y que no da respuesta a esa hipótesis. Generalmente uno las marca o las presenta como una hipótesis alternativa y una hipótesis nula que llama. Esas hipótesis pueden ser construidas en términos de igualdad, en términos de diferencia o en términos de menor o mayor, dependiendo de mi estudio de investigación. Y en esas hipótesis yo debo relacionar alguna de mis variables y si no, la variable dependiente, que es esa variable que está identificándome el comportamiento de mi problema o el suceso de mi problema en la investigación. Entonces, yo aquí tengo unos ejemplos en la parte administrativa. Las hipótesis nulas, ay, perdón, este no es el ejemplo. Las hipótesis nulas se señalan así H sub 0 y las hipótesis alternativas H sub A. Aquí sí están los ejemplos. Por ejemplo, y valga la redundancia, el incremento de las ventas de un producto determinado no depende de la capacitación que se realice al departamento comercial. Esta es lo que dice mi hipótesis nula. Yo generalmente quiero es probar mi hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis alternativa no necesariamente es contraria. Acuérdense en que van de igualdad, de diferencia o de mayor o menor. Y esto tiene mucho que ver con el análisis estadístico que yo vaya a desarrollar después. Aquí, el incremento de las ventas de un producto determinado tiene relación, con la capacitación que se realice al departamento comercial. Yo quiero probar que yo puedo tener incremento de las ventas si yo capacito al departamento comercial. Y eso es lo que yo quiero demostrar. ¿Con qué? Con los estudios que yo haga de ventas, con los análisis que yo haga del comportamiento en las ventas de determinado equipo comercial y de qué capacitación recibió. Y así por lo general. Ahora vienen los objetivos. Los objetivos en la hoja de ruta, el norte, hacia dónde va dirigida la investigación. Casi que son el alma del trabajo.
y yo tengo un objetivo general y y los objetivos específicos. Aquí cometemos muchos errores porque queremos escribir muchísimas cosas y mientras yo más claro, concreto y resumido ponga mi objetivo, más fácil va a ser de interpretar. Los objetivos tienen condiciones claras como que deben ser medibles, observables y viables. Cuando yo tengo un objetivo, sobre todo en los estudios cuantitativos, cuando yo tengo un objetivo que no puedo medir, es decir, que yo no puedo demostrar que lo logré o no lo logré, ojo con lo que estoy mencionando, que lo logré o no lo logré. Puede que yo no lo logre, pero tengo que demostrar que no lo logré y por qué no lo logré. Pero yo tengo que tener esa capacidad para medir. Y por eso el objetivo general es el que me da la hoja de ruta. Los objetivos específicos es todas esas acciones que yo voy a llevar a cabo para lograr mi objetivo general. Aquí les voy a hablar como docente, los estudiantes aquí cometen muchísimos errores porque piensan que mientras más objetivos específicos pongan, mejor les va a quedar el trabajo y a veces le entregan a uno trabajos hasta con 7, 8 objetivos específicos y un objetivo general, todo chueco, todo raro. Y no, o sea, mientras yo sea puntual en mis objetivos específicos, yo determino qué tengo que hacer para el logro del enfoque de mi trabajo. Y no puedo confundir los objetivos específicos con actividades. Entonces es muy común que uno plantee elaborar una encuesta como objetivo específico. No, la elaboración de la encuesta es un medio que yo necesito para la recolección de la información. Tal vez lo que yo necesite con la encuesta es describir características de una población, de un grupo poblacional al que yo voy a dirigir el trabajo. Y es distinto la elaboración de la encuesta a la descripción de las características. Y aquí hay muchas herramientas para la construcción de estos objetivos. Hay unas tablas de verbos dependiendo de los niveles que yo quiera lograr en mi investigación. Yo no las traje, se las dejo ahí de duda y de inquietud. Que consulten esas escalas en los verbos que son muy útiles para la construcción. Cuando yo les estaba hablando aquí o sea, como de lo que debe tener el objetivo, cuando yo digo que debe ser medible, que debe ser viable, es eso, o sea, mi objetivo general me debe permitir verificar el cumplimiento. Debe tener un lugar y un tiempo, o sea, debe tener el contexto y a veces se nos olvida colocar. Entonces, el estudio o sea, el objetivo es determinar las capacidades de mi equipo de venta en la empresa tal o del equipo de venta en la empresa tal en 6 meses, en 2 meses, en un mes, dependiendo del tiempo que esté programada la investigación. Yo debo ser clara y concreta. Y lo principal que deben tener claro en la elaboración de un objetivo es que su primera palabra es un verbo en infinitivo, que denote una acción. Este es el mejor tip para la elaboración de un objetivo. Tengan en cuenta que no sea una actividad de desarrollo dentro de la misma investigación, sino lo que yo voy a lograr con el desarrollo de esa actividad. ¿En qué? En un verbo en infinitivo. En la escala de los verbos que quiera. En la investigación cuantitativa es más fácil plantear objetivos. Objetivos como determinar, medir, analizar. En la investigación cualitativa es mucho más complejo porque yo no mido, yo no cuantifico en la cualitativa. Entonces mis objetivos siempre serán sobre describir, sobre observar. El cuantitativo permite una mayor cantidad de verbos y depende del alcance que yo le quiera dar a mi investigación, ese objetivo general. Ahorita yo les hablaba, un objetivo, perdón, un proyecto de impacto, de medición de impacto, es un proyecto de investigación de largo aliento que va a medir 2 momentos en el tiempo. Entonces, cuando yo voy a decir determinar el impacto de una técnica de análisis, determinar el impacto de una medición, determinar el impacto de una capacitación, yo tengo que tener claro que tengo que partir de las características de la población que capacité, de la primera medición
y de la segunda medición de mi capacitación. Y el alcance, lo que yo le quiero dar a mi investigación, pues me va a dar el tamaño de ese verbo. A veces solamente hacemos estudios exploratorios que son descriptivos y yo hablo de describir características, describir condiciones. El objetivo está muy relacionado con ese alcance. Dentro de la metodología, y aquí básicamente voy a pasar ya porque hemos hablado de los enfoques, yo debo seleccionar el tipo de estudio, depende de mi problema de investigación que me va a determinar el enfoque de estudio, si me aplica más lo cuantitativo, si me aplica más lo cualitativo. Si es un estudio exploratorio, entonces es un estudio descriptivo. Si es un estudio exploratorio, es donde yo voy primero a conocer un espacio, unas condiciones, unos eventos. Explicativo es cuando yo ya voy a hacer un fenómeno, cuando yo ya voy a describir un fenómeno, y entonces yo voy a utilizar técnicas estadísticas que me permitan explicar el fenómeno a través de la recolección de información cuantitativa. Y yo tengo que definir esto a la luz de mi problema, mis objetivos. Yo pienso que todo esto está concadenado. Paso 1, paso 2, paso 3. En lo cuantitativo, como estamos soportados, si me permiten la explicación en el método positivista, perdón, en el paradigma positivista que está soportado en el método científico de la descripción, perdón, de la observación, la descripción, la verificación y la estandarización. Entonces, desde lo cuantitativo es paso 1, paso 2, paso 3. Cuando yo determino entonces ya cuál es mi tipo de investigación y ya planteé el objetivo, también determino la población a la que yo voy a estudiar, a la que yo voy a investigar. Y es para todas las áreas. Entonces yo determino mi universo o población en general, la población de referencia y la población de estudio. Permitirme determinar con claridad la población va a ser mucho más fácil que yo determine la unidad de análisis. En la unidad de análisis, cuando vayan a mirar el análisis de los datos, si lo tienen claro, eso sale rapidísimo porque las variables van a alimentar esa unidad de análisis. Aquí yo les traigo un ejemplo de poblaciones de estudiantes de administración, de rendimiento académico. Si les voy a hablar de mi tesis, yo tengo una unidad de análisis difusa entre si voy a revisar pacientes o si voy a revisar prescripciones. Sin embargo, hay otros estudios que lo permiten. Por ejemplo, acá estoy hablando de la determinación de las causas de bajo rendimiento académico. Mi población son los estudiantes. ¿Quiénes tienen bajo rendimiento académico? Pues aquellos sujetos que están inscritos en un estudio. En este caso les estoy poniendo el programa de administración de empresas de la Fundación Universitaria María Cano. Yo ya tengo clara la población. La Fundación Universitaria María Cano. ¿Quiénes? La población o el universo, los estudiantes de la Fundación Universitaria María Cano. Pero ¿a quiénes me voy a referir? A los estudiantes de administración de empresas. ¿Y a quién les voy a estudiar esas causas de bajo rendimiento? A los estudiantes de primer semestre. ¿Por qué? Porque en el primer semestre se pueden presentar elementos de deserción, se pueden presentar bajo rendimientos por situaciones de adaptación, etcétera. Entonces, lo que a mí me interesa es establecer esas causas a esa población. Y como mi unidad de análisis está tan clara, mis variables están relacionadas con esa unidad de análisis. Y las variables son esas condiciones o elementos que yo voy a medir en un estudio. ¡Ay! ¿Qué le pasó? Perdóneme. Creo que se me cerró porque puse el clip donde no era. Y vamos aquí. Listo. Posterior a eso, entonces yo hago un diseño muestral, perdón. Para ese diseño muestral, ¿yo qué necesito? Un tamaño de muestra y un tipo de muestreo. ¿Qué es esa muestra? Son los elementos o los sujetos representativos de la población que yo voy a estudiar
para poder hacer inferencias sobre el universo total. Esa muestra entonces está, o sea, ya les hablé, los estudiantes de primer semestre. Tiene que ser representativos de los estudiantes de primer semestre del programa de administración de empresas de la Fundación Universitaria María Cano. Si yo no hago un buen tipo de muestreo, yo no puedo hacer inferencia. Y yo tengo diferentes formas de calcular el tamaño de muestra o puedo decidir usar el total de la población. Cuando se utiliza el total de la población, yo voy a la fija, pues yo no tengo pérdidas, pero tengo la limitación y es que solamente puedo hablar de los estudiantes de primer semestre, es decir, de la población que yo estudio. Cuando yo saco una muestra representativa, un pedacito, como lo ven aquí en el triangulito, de ese universo, yo sí puedo llegar y decir que si yo estudio estos sujetos del triángulo, yo estoy diciendo que las condiciones que afectan a estos sujetos del triángulo pueden afectar al universo completo. Y para eso, entonces, yo tengo diferentes formas de identificar. El tamaño de muestra es el primer punto de partida y tengo diferentes fórmulas para adquirir ese tamaño de muestra. Cuando conozco la población total, es decir, cuando tengo una población finita y yo tengo, entonces los estudiantes de administración de empresas que están cursando el primer semestre son, qué sé yo, 100. Yo conozco este N mayúscula que es 100, entonces de esos 100, ¿cuántos necesito? Y yo tengo unas condiciones que ya vienen ligadas pues como a la parte matemática y a la parte estadística para decir que esa muestra sí es representativa. Y rápidamente, pues entonces, este ZA es como ese, no sé si recuerdan en la parte de estadística, la campana de Gauss, ese porcentaje o ese pedacito de la incertidumbre que yo tengo en un proyecto o en la selección de una muestra que es determinado la confianza y que generalmente se trabaja al 95%. Hay algunos estudios de investigación que lo trabajan a veces al 99, al 98, dependiendo de las necesidades y los gustos del investigador, pero todos tienen sus potencialidades y tienen sus limitaciones. Esta proporción esperada yo lo puedo tomar desde la teoría, desde estudios previos, o si no tengo ninguna información previa, me paro en un 50%. Aquí ya es una fórmula, este Q, que es 1 menos P, que viene a ser un valor de 0.95, y esto depende de este porcentaje de confianza y de la precisión con la que yo quiero acercarme a los datos, es decir, qué tan dispersos creo yo que pueden estar mis datos o no, y lo llamo error, que es un 5%. También está la misma fórmula para poblaciones infinitas cuando yo no conozco el N, que es muy similar y utiliza los mismos datos. Una vez determinado el tamaño de la muestra, yo voy a determinar cuál es la forma de captar esa muestra. Y tengo dos formas, la probabilística y la no probabilística. En la primera, todos los individuos tienen las mismas probabilidades de entrar en el estudio, absolutamente todos. Y yo lo puedo hacer por diferentes métodos y diferentes formas. Ahorita hablamos de la no probabilística. En esta probabilística, entonces, en la teoría de las probabilidades es que yo tenga 4 números y que los 4 tengan la misma posibilidad de que yo los escoja en una balotera. Tengo un cuarto de probabilidades para todos de que salgan seleccionados. Pasa así igual en este método. Esto me permite el tener una muestra probabilística, me permite restarle sesgos al diseño de la investigación, pero no quiere decir que sea la panacea, que sea lo adecuado. También depende de la investigación y de las características que yo tengo en el proceso, del acceso a la información, de la población. Yo aquí no suelo ser tan rígida porque es que la misma investigación me va a dar lo que yo requiero.
Aquí entonces yo tengo diferentes métodos. El más común y el que más utilizamos es el método aleatorio simple, donde lo puedo hacer por métodos estadísticos o por cálculos. Por métodos estadísticos, donde ya lo vamos a mirar, yo utilizo diferentes técnicas o cálculos a través, por ejemplo, de números RAND, de números aleatorios, donde una calculadora simple me va a decir de un listado de poblaciones, de un listado de empresas, de un listado de sujetos, cuáles voy a elegir en ese número RAND. Esta que también es muy utilizada en muchos procesos es la utilización de las Military Standard, donde ya tenemos establecidos los Ns, o sea, los Ns poblacionales, cuántos N, o sea, cuánta muestra debo sacar y de dónde la voy a sacar. Si de las filas, si de las columnas, en el caso nuestro, pues en el caso mío, en la parte de inspección y calidad de medicamentos se trabaja a través de tablas militares para hacer recepción técnica y, me indican a mí cuántas cajitas tengo que sacar del lote y de qué partes de esas cajitas las tengo que sacar. Cuando yo voy a utilizar un método probabilístico por cálculos, entonces yo tengo un muestreo sistemático donde yo tengo un listado de la población y de acuerdo a ese número total de la población voy a sacar una enésima parte y de ahí lo listo y lo retiro, muy parecido al número RAM. Al muestreo estratificado es cuando yo tengo subgrupos, como lo vemos aquí en la grafiquita, entonces tengo todos los cafecitos, los hombres y mujeres en café, hombres y mujeres en café y en azul, y hombres y mujeres en azul. Yo tengo subgrupos, entonces mi tamaño de muestra y la aleatorización me va a permitir saber de qué subgrupos necesito sacar yo, y aquí tenemos el resultado. Tengo 2 hombres en cafecito, una mujer en cafecito, un hombre en azulito y 2 mujeres en cafecito. O sea, está siendo representativa de estas 3 filas que yo tengo acá. Cuando yo, o sea, la de conglomerados, que es muy utilizada para estudios grandes, es cuando tengo grandes grupos organizados por conglomerados, por grupos grandes. Los conglomerados pueden ser dentro de una ciudad, pueden ser las comunas, pueden ser los barrios, y yo no tengo capacidad de tener acceso a toda la población para decirle, usted quiere participar, cómo, o sea, cómo estratifico si no conozco las cualidades. Entonces yo trabajo por conglomerados. Entonces tengo, Medellín tiene 16 comunas, 3 corregimientos. Entonces yo voy a hacer de las 16 comunas, voy a aleatorizar cuáles comunas, aleatorizar es que voy a sacar al azar cuáles comunas voy a investigar. De esas comunas, cuántos barrios y qué barrios voy a investigar. Y enseguida, como no sé las nomenclaturas o no conozco la población, lo hago por número de manzanas. Y a través de Google yo puedo identificar las manzanas y empezar a sacar mis conglomerados. Este muestreo por conglomerados es muy útil cuando la población es muy grande y no se conoce la lista definitiva, y es muy útil, y siempre yo defina muy bien los conglomerados y la extracción de esas personas que van a ser parte de la muestra, yo tengo representatividad en la muestra. Ahora, en las no probabilísticas, estas tienen que ver con la disponibilidad de los datos y yo lo hago a mi conveniencia, a mi necesidad, a la necesidad del estudio. Y aquí yo sí no puedo generalizar, yo solamente puedo hablar de la población y por eso se hace para estudios exploratorios. Y aquí tenemos diferentes formas. Lo voy a hacer por juicio o por opinión. De ese juicio, opinión es el del investigador. Quien determina, yo necesito estas y estas personas, estas y estas empresas, estos y estos sujetos de investigación para que entren a mi estudio. El de conveniencia, si yo, por ejemplo, voy al área de la salud, si estoy haciendo un estudio en pacientes hipertensos con polimedicación, entonces yo necesito, primero, que sean hipertensos y segundo, que tengan polimedicación, y de ahí los voy extrayendo y les voy preguntando si quieren participar. El de bola de nieve, cuando yo no conozco la población,
pero no voy a hacer un muestreo probabilístico. Por ejemplo, población en condición de calle, población a la que yo no tengo mucho acceso, por ejemplo, yo puedo invitar a los demás con uno solo que yo lleve, lo invito a través de ese, invito a los demás, porque ellos entre sí se conocen y por eso se llama bola de nieve. Es como su nombre lo indica, cuando echamos a rodar la historia y la gente se interesa en participar. Y por cotas es cuando yo determino, necesito tantas mujeres y tantos hombres. Si yo me fuera al estudio de rendimiento académico y si sé que la población de primer semestre del programa de administración de empresas es 50-50, yo ya sé que entonces necesito la mitad de los hombres y la mitad de las mujeres. Pero cuando no son 50-50, yo como investigador determino quién, o sea, de mis referencias bibliográficas, dónde se está presentando una mayor deserción. Decir algo, los hombres. Entonces, yo voy a tener mayor representación en hombres porque me interesa saber las causas del bajo rendimiento en hombres y la mayor cota la van a tener ahí. Pero esa es una decisión del investigador y ténganlo claro. Cuando utilizo este tipo de muestreos, no puedo hacer inferencia poblacional, solo puedo hablar de la población a la que yo estoy investigando y por eso se utiliza más que todo en investigaciones exploratorias, no explicativas. Aquí en los criterios de inclusión y exclusión son esas premisas que yo hago para invitar a la gente a participar o para incluir a la gente a participar. Ya determiné el número, el tamaño de la muestra, ya determiné cuál va a ser el muestreo, pero ahora voy a decir de cuáles de esa población van a ser realmente incluidos y esas condiciones las establece el investigador con relación a lo que se desea resolver. Esto nadie lo da, no lo da la teoría, esto no lo encuentran en ningún libro. Ustedes definen como investigador teniendo en cuenta las condiciones de respuesta y teniendo en cuenta, o sea, y teniendo en cuenta lo que yo espero en el logro de la investigación. Por eso ahí está claro, son las consideraciones que se debe cumplir. Y si no la cumplen, no ingresan al estudio, no van porque no me van a aportar información relevante al problema que yo quiero aportar, al problema que yo quiero resolver. Con los criterios de exclusión es un poco más complejo porque pensamos que son lo contrario a los de inclusión. No, son los que aún cumpliendo estas condiciones para ingresar, no ingresan porque no quieren, porque no están en capacidad, porque generalmente uno aquí coloca personas con capacidades cognitivas, empresas que no tienen acceso a la información, que no quieren participar. No, no son lo contrario, porque el nombre podría hacer pensar que son opuestos y no, al contrario, los de exclusión son esos que cumplen, pero no están, por las diversas razones de la muestra, de la misma muestra. Aquí es solamente un resumen y no quiero detallarme mucho en esto porque yo sé que ya vi en la programación que tienen y que van a establecer este tipo de estrategias. Yo necesito hacer un diagrama de esas variables. Aquí hay solamente un ejemplo de cualquier investigación. Aquí puede aplicar a cualquier investigación, a excepción de la del rendimiento académico. Yo no tendría aquí nivel de escolaridad y es conveniente definir la naturaleza de la variable, definir la variable, definir ese nivel de medición y esto es estadístico. Por ejemplo, aquí a grandes rasgos, miren, nominal es porque tiene una descripción más no una estratificación, o sea, eso no va ni de primero ni de segundo. Ordinales, cuando yo digo estrato 1, 2, 3, 4, eso sí lleva un orden. Cuando son simplemente descriptivos, son femenino, masculino y no tienen ningún orden. Y las cuantitativas yo las determino de razón o de intervalo. De razón casi son todas las de intervalo casi que tienen exclusividad, hay exclusividad la temperatura, es la única que tiene ahí la intervalo porque yo tengo diferentes medidas y posibilidades de medir la temperatura. La edad también la puedo tener así descriptiva.
La naturaleza también se clasifica de acuerdo a lo que es la variable. Generalmente es cuantitativa y la cuantitativa es solita, pero la cualitativa puede ser dicotómica, que tiene 2 niveles, y la politómica que tiene más de 2 niveles. Esto aquí no me quiero extender porque yo sé que lo van a ver más adelante. Luego de que ya hice mi tabla de variables, que ya tengo definido el problema, la justificación, los objetivos, definido mi método, establecido mi muestreo, entonces ya viene el proceso de la ejecución. Yo ya necesito definir cuáles son mis fuentes de información, y aquí tenemos fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son esas directas con los individuos, con las personas. Las secundarias son fuentes teóricas, datos, referencias bibliográficas, etcétera. Y dependiendo de esa naturaleza de mi fuente de información, yo diseño el instrumento de recolección y determino cuándo lo voy a tomar, quién me lo va a tomar, cómo lo voy a tomar. Y si yo voy a contratar entrevistadores, encuestadores, pues los debo capacitar, debo hacer una valoración de ese instrumento previo a través de una prueba piloto, a través de una verificación de conocimiento de lo que va a determinar ese encuestador. Yo a manera de anécdota les cuento, participé hace poco en un estudio grande que hizo la Universidad CES con relación al adulto mayor, y no era solamente relacionado con medicación, tenía que ver con calidad de vida, con adicciones, o sea, es un estudio macro. Y, por ejemplo, la variable de calidad de vida quedó mal medida, porque en las preguntas que se le hicieron, que se le entregaron al encuestador, hay diferentes maneras de medir calidad de vida. No se utilizó un instrumento que estuviera realmente validado y verificado, y ni quienes estaban a cargo de la investigación, ni nosotros los investigadores invitados, ni los encuestadores se dieron cuenta. ¿Qué pasó? Pues no, para darle valor a esos datos recolectados, se trató de construir con todas las preguntas hechas por el encuestador un índice, pero el índice no tiene la misma sensibilidad y especificidad que las pruebas que ya están validadas en el contexto de las áreas sociales para medir calidad de vida. Entonces, esto sí es muy importante determinar cuál es mi fuente, cuál es mi instrumento y quién lo va a aplicar y qué tengo que hacer yo para esa aplicación. Lo último es determinar las consideraciones éticas de la investigación de acuerdo pues al área o temática. Esas consideraciones éticas son muy importantes. Todos los estudios de investigación llevan una revisión por un comité de ética, y sobre todo aquellos que requieren asignación de presupuestos, porque no podemos transgredir ni a los animales, ni a los seres humanos, ni a las empresas, y tenemos que tener un cuidado con la información, y hay un montón de normatividad al respecto. Ahí es necesario hacer una administración del proyecto que está relacionada con el tiempo que yo voy a proyectar para realizarlo y el presupuesto que yo necesito, donde debo contabilizar mi tiempo y el tiempo de las demás personas y los demás insumos físicos o financieros que se requieren para desarrollar. Y las referencias bibliográficas son muy importantes, y estas también dependen del área donde se está investigando. Hay muchas formas de referenciar. Tenemos Vancouver, que están utilizados para las ciencias de la salud, APA para las áreas de las ciencias sociales. Las APAs nacen del área de psicología, y Contec trabaja el área de derecho, y también lo trabajan las ciencias sociales, pero en última instancia, quien determina las normas de presentación de las referencias bibliográficas es a quien yo voy a presentar el proyecto, por los criterios de selección, los criterios que establezcan en las convocatorias y quien me lo solicite. Muchísimas gracias. Espero no haberme extendido de la horita que tenía, de acuerdo pues al tiempo en el que iniciamos. Quedo atenta a las preguntas. Tranquila, Olga, no te preocupes, fue súper interesante tu charla. Para las personas que aún nos acompañan, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud para la futura doctora Olga?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Olga, pues muchas gracias y felicidades por su presentación. La verdad que es muy interesante. Y le quería pedir si no nos podría compartir su presentación, porque yo creo que hay unos puntos pues muy importantes. Y como también nos acompañan estudiantes que están llevando la materia de seminario de investigación, yo creo que va a ser muy relevante que pues que ellos los puedan tomar como una referencia, ¿no? Para sus notas. Sí, señora, con muchísimo gusto. A esa presentación le hace falta la parte del análisis de datos, que esa ya eso es otra parte de lo que van a tener en otros encuentros que no quise extender, pero lo que tengo con muchísimo gusto. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Profe, ¿dónde podemos encontrar la grabación? Porque hay partecitas que se me dio en el internet y me perdí. No te preocupes. Mañana se les comparte tanto la grabación como la presentación que tiene la doctora Olga. Ella nos la prestará y hacemos masivo, así como la invitación, todo el componente de lo que han sido todas las sesiones para que ustedes puedan ingresar y las puedan verificar. Se les comparte por profe. el mismo correo. Ok, gracias. Sí, ¿Alguien yo más tiene alguna duda? te la organizo y te la mando ahorita mismo. Por Ay, de una vez favor, no mil quedar con gracias. deudas. Ok, ¿alguien más Después tiene me alguna enredo. duda? Ok, para todos muchísimas gracias por atender estas sesiones de semillero que como Olga lo decía son muy enriquecedoras, sobre todo que queremos hacer esa transferencia y que ustedes lleguen pues como a emprender, que es lo que ahora necesitamos. Olga, nosotros también te podemos ayudar en la parte de la idea de negocio de tu prototipo, en las TRL. Cuando quieras podemos pues como llegar también a esa parte que ya tenemos pues bastante conocimiento en todo lo que son las etapas que se tienen pues para prototipar y demás. Muchísimas gracias, fue muy enriquecedora tu charla. Yo sé que seguirás siendo nuestra invitada porque evidentemente tienes una capacidad muy amplia en investigación. Con muchísimo gusto. Me perdonan, yo miré el tiempo cuando arranqué y terminé. Tranquila, Espero no haberle causado molestias a mucha gente no te eh, preocupes, con el exceso. no te preocupes. Y Muchísimas enseguida te la gracias. mando. Con muchísimo gusto. Ok, Y para lo que también me requieran, a su disposición. El conocimiento es para eso. ¿Qué tal si no? igualmente nosotros, Muchas gracias. a los chicos egresados, a nuestros emprendedores, a las personas que están desde Itson en México, muchísimas gracias. Se les estará compartiendo entonces, como les dije, mañana la asistente estará enviándoles a sus correos tanto los enlaces de grabación como las presentaciones. También las pueden encontrar en el micrositio. Igual se les van a dar las instrucciones porque puede que muchos no sepan cómo llegar al micrositio, entonces también en ese correo irán esas instrucciones. Que tengan todos feliz noche, creo que en México es feliz tarde. Olga, muchísimas No, gracias, un placer tenerte acá y conocerte y igualmente. bienvenida porque sé que van a ser muchas, muchas más. Que estén Con muy muchísimo bien. gusto. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.